Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más desde el estudio Crea Rock, haciendo ahora un espacio improvisado, ¿ah? Tiene mucho que ver con la improvisación. Yo me estoy dando el tremendo lujo de estar acá en este escenario con mi querido amigo Patricio Castillo, un tremendo compositor, músico chileno, multiinstrumentista que tiene una tremenda historia que no la vamos a revelar en este mismo momento porque estamos reunidos hoy por otro motivo, porque a propósito de un encuentro maravilloso del que quiero que tú nos cuentes, Patricio. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Ya, oye, fantástico. Muchas gracias por la invitación. Felices también estamos de poder participar en esto. Y bueno, voy a presentar a mi amigo Yves Cerf, originario de Suiza, pero habitante de dos mundos igual que yo. O sea, nosotros si tenemos algo en común, aparte de la música, es que habitamos dos mundos distintos y que es curioso porque esos dos mundos nos abren una perspectiva en la música que es distinta a la que uno tiene cuando vive en un solo mundo. Y es interesante saber eso porque es como el motivo por el cual nosotros nos encontramos en la historia. Bienvenido, Yves. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien. Feliz de estar aquí y de reencontrar un viejo amigo que no había visto desde mucho tiempo, el Pato, el Patricio Castillo. Sí. Sí, yo me siento muy privilegiado de estar presenciando este encuentro, porque además ya en la prueba de sonido los vi tocar y veo que no solo tienen mucho que hablar, sino también mucho que decir desde su lenguaje musical, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, nosotros en la historia grabamos un montón de cosas y tocamos en distintas orquestas. Incluso hicimos un concierto con los Parra, con Isabel y con Ángel Parra, en un teatro que se llama Bovino, pero de eso hace más de 40 años ya, ¿no es cierto? Entonces, Hace mucho, sí. lo que vamos a hacer ahora es tocar un poco en lo que estamos, y en lo que estamos, por lo menos en mi caso, es que ya ni sé qué música es la que toco porque cada día se pone más rara y cada día se pone menos práctica como práctica comercial o práctica de lo que la gente está habituada a escuchar. Así que, pero vamos a tratar de hacer algo juntos, con mi amigo aquí, que Sí. domina muchos lenguajes en la música y eso es muy interesante. Podemos hablar muchísimo de eso, sobre la música, que es el máximo interés que tiene esta conversación. Pero tú quieres que yo toque quenacho o saxofón soprano. Claro, exactamente. Eso es, ¿Cuál? bueno, vamos a empezar. Yo pienso que podríamos empezar con el tema, con un tema de quena, que es como lo más cercano aquí al territorio en el que estamos. Y esto es lo que yo quería mostrar, que aquí mi amigo domina muchos lenguajes musicales y muchos instrumentos, porque cada uno de estos instrumentos implica un lenguaje diferente, y eso en la música es lo que puede expresar las diferentes ideas que uno pueda tener. No todo se puede tocar con los mismos instrumentos, eso está claro, ¿no es cierto? Cierto. Sí. Bueno, vamos a tomar un tema que, bueno, a ver, en esta improvisación yo voy a poner una base armónica de un tema mío, que no voy a decir cuál es, pero eh, se va a reconocer para quienes lo conocen. Y en todo caso, Yves va a tocar encima sin saber cuál es la melodía de lo que yo hice en la grabación de este tema. Muy bien, los Es- dejo entonces en el escenario, yo me voy a la cámara, Listo. vuelvo Par- enseguida. Parto con la guitarra y tú entras ahí.
Súper. Qué placer. No Bueno. parece que hace 40 años que nos hemos tocado juntos. Maravilloso, exquisito. A nosotros por lo menos nos gusta muchísimo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte cosas, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando tu música en el tiempo, desde los 40 años que tocamos, empezando por ese grupo que figura ahí atrás. Ese grupo se llamaba Salsa y Control. Salsa y Control, un grupo donde estaba el Ferdi, el tercero desde, bueno, quizás no se ve. Ahí los nombres los podemos dar más adelante porque son todos músicos. Ferdi, que está con la guitarra eléctrica, era el director de este grupo. En el fondo fue él el que lo inventó, me parece, ¿no? Sí. Fue él y creo después con Sergio que lo montaron, claro, sí. Con Sergio Roa, seguro. El de la esquina, el de anteojos, el de anteojos de la esquina izquierda de la foto. Sí, compañero chileno. Sí. Esta formación, ¿de qué año es? ¿Cuándo, en qué momento se conocieron? ¿En qué circunstancias se conocieron claro, ustedes? Justamente, yo entré en este grupo en el año 82, me parece, 81, 82 por ahí.
Entré como flautista. Era un grupo que era como entre salsa y son y rock, porque Ferdi era un rockero. Ferdi era un rockero que había tenido su hora de fama en Colombia, en Cali. Él viene de Cali. Y justo hace unos años hicieron un homenaje porque el Ferdi se murió lastimosamente. Creo hace 4 o 5 años o más. Ya. Sí. Entonces tuvo un traste. Y yo estaba en París para estudiar composición y también jazz, porque yo inicialmente tocaba la quena. Yo empecé para tocar el violín de chico, después me enamoré por la quena, quizás después hablamos de eso, pero bueno, a un momento me fui en una gira de circo y decidí de ir a París para trabajar la improvisación. Y ahí estaba en una escuela de jazz. Y un día pasando adelante de la iglesia Saint-Eustache, que era una iglesia al centro de París, escuché un grupo ensayar. Claro, así es. Y yo entré, toqué la puertita que tenía reja también, así, entré y bueno, pregunté si podía escuchar y después me preguntaron quién era y bueno, de historia en historia empecé a tocar con ellos. Muy divertido el encuentro. Sí, bueno, sí, en esta cosa de que ensayábamos en la iglesia Santa Eustache, Santo Eustaquio para los nacionales, en realidad tocábamos en la parte de atrás de la iglesia, como quien dijera en el culo de la iglesia, donde está la sacristía. La sacristía, es claro. Cierto, que era el lugar más frío del mundo. Claro, muy helado. Entonces, ahí ocurrían cosas muy curiosas, pero lo interesante es que el cura nos diera permiso para hacer una orquesta, ensayar una orquesta de salsa dentro de la iglesia. Eso era bastante insólito. Por lo menos nosotros lo encontrábamos, pero era un cura muy entretenido, ese cura era muy buena onda y estaba muy motivado por la cuestión chilena también, por la cuestión de la época de la dictadura. Y claro, hacía tanto frío que ponte tú Roger Fixie, que el mulato de anteojos ahí, que está con las maracas en la mano. Antillés, francés. Sí. Cuando ensayaba tocaba las congas con guantes, bueno, porque hacía mucho frío. Y en esa banda estuvieron ¿cuánto tiempo? Y entiendo que después volvieron a tocar juntos en otros proyectos, ¿no? Nosotros tocamos en varias cosas, o sea, en realidad no fueron tantas cosas. Tocamos en esa orquesta y tocamos con los Parra. Bueno, con Salsa y Control duró un tiempo. Bueno, yo me salía un momento, pero porque tenía otras cosas, otros proyectos, pero hicimos bastante giras juntos. Sí. Fuimos hasta a Holanda, fuimos, bueno, en Francia, en muchas partes. Tocamos en el Bataclan. A la época no era la sala que se conoce con buenas cosas y cosas tristes ahora, pero era como una sala de baile, un poco abandonada. Y se hacían noches de salsa, por ejemplo. Ahí sí, una tocábamos, me recuerdo nosotros, Salsa y Control, con una banda que se llamaba Malanga. ¿Te recuerdas de eso? Sí, claro. Y entonces se tocaba en alternado hasta, bueno... Toda la noche. Toda la noche. Claro. Y era esa sala que había un gran espacio de madera bien para bailar, ¿no? Y la gente podía bailar y con como si una lodge donde la gente se sentaba atrás para tomar uno. ¿Sí? Claro. Tocamos esto, muchas cosas y después, bueno, tú tenías tus proyectos, sí, yo tenía... grabábamos juntos en proyectos personales míos, efectivamente, pero además tocamos con el Juanito Banana, ¿te acuerdas de eso? Exacto. Claro, Juanito Banana era un chileno que tenía una banda en Montpellier, y la banda era como él y su mujer, eso eran, eran ellos dos, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaba? Sandra Clerc. O sea, y Juan Quintana, que bueno, sigue tocando y grabando discos, incluso ha grabado varios temas míos. ¿Ah, sí? Sí, bien bonito. Y, ¿cómo se llama? Le armamos un quinteto esa vez, con el Sergio Roa, justamente con el chico, nosotros dos,
la Sandra y Juanito. Exacto. Y con ese quinteto fuimos a tocar a Berlín. A Berlín, Tocamos exacto. en una boîte de jazz maravillosa que se llama el Quasimodo, ¿no? El Quasimodo, donde se tocaba hasta que no había más gente, porque a esa época en Berlín no había No, como hora de cerradura, ¿no? ah, no, claro. Y entonces cada vez uno y está pagado a la entrada, ¿no? Y en cada set uno de nosotros estaba contando más o menos cuánta gente para poder saber que, bueno, ¿Cuánto nos tenían que pagar? sí. Y dormíamos a la UFA, en un lugar que eran los estudios antes de cine antiguo, que también el régimen nazi utilizó mucho, pero que después, bueno, y era un squat inmenso donde había muchas cosas, había, bueno, pintores, había gente de todo, sí. Cuéntame una cosa, cuando tocamos en Holanda con Salsa y Control, tú estabas en una de las tocatas que hicimos, que no fue en Ámsterdam, fue en Utrecht. En Utrecht, en Sí, una gran sala. Un gran teatro. En Sí. el Sinfónico de Utrecht, Sí, que es muy bello. exactamente. Una super sala, pero que a no sé quién se le ocurrió como dibujarnos, así como pintarnos, y salimos pintados Sí. al escenario. Sí, me Yo recuerdo. parecía geisha japonesa, yo. Me pintaron la cara de mujer, weón. Y era muy divertido. Todos cambiaron de actitud. Mira, Fue una cosa muy curiosa esa de entrar al escenario pintado. Sí, verdad, ahora que lo dices, me lo había olvidado. Claro. Y es verdad que si tú te pintas o te disfrazas o metes si haces teatro o cosas así, tú, sí, Es otra es persona. como otra cosa, Claro. ¿verdad? Si saco mi gorro, soy Sí. un pelado tranquilo ahí. ¿No? Hola, otra persona. Y aquí, sí, una gente pero hola. Bueno, yo trabajé en un circo por eso. Ya Sí. paro con esto. eso, ¿cómo era tu función en el circo? ¿Qué hacías en el circo? Bueno, yo estaba como contre-pitre, es el payaso serio. Yo trabajaba con Pupus, un payaso muy, muy divertido, Auguste, el que hace las pavadas, Claro. Claro. y yo era él, bueno, yo no era en blanco, era como una mezcla del señor Loyal, el presentador, entonces yo le daba y yo tocaba bien la música, ¿no? Y él siempre, pero él tocaba muy bien ¿cómo se dice? La si musical, la sega, Serrucho. Ah, el serrucho. serrucho musical, ¿no? Sí, sí. Bueno, esa era mi rol. Y yo trabajaba mucho el saxofón a esa época en mi camioneta, todo el día practicando. Claro. Buenísimo. Sí, una de las cosas que a mí sí me sorprendía mucho en ti, ¿eh? Precisamente en la época en que tocábamos con Juan Quintana, justamente con Banana, era el hecho de que, ponte tú, de pronto tú, aparte de hacer cosas con pelotitas y tirar cositas para arriba, de pronto estudiaba las improvisaciones. Eso a mí me parecía increíble porque improvisabas cosas y después las escribías. ¿Sigues haciendo eso o no? Claro, bueno, yo escribo mucho. Tengo la suerte de hacer parte en Ginebra, que es el lugar donde yo vivo en Francia, pero cerca de Ginebra, en los Alpes. Y en Ginebra tenemos la suerte de tener un conjunto que se llama Fanfare du Loup. Es como un big band de jazz, música improvisada, y somos 12, y entonces se puede escribir para toda esa banda. Y entonces sigo haciendo eso y me gusta mucho. Y lo hago también mucho y mucho más ahora con la quena, porque ¿En serio? estoy trabajando como se trabaja también con el saxofón o la flauta traversa, pero con las quenacho. Me gusta mucho. Quiere decir trabajar los mundos armónicos, trabajan en todas las tonalidades, y entonces después tú puedes moverte. Eso me llamó la atención el otro día, una tocata que tú no viniste, que yo te había invitado. Sí. De pronto tocamos un tema en la mayor y tú improvisaste en la mayor en la quena, y que es una tonalidad muy compleja para la quena.
Sí, pero bueno, es como todo, ¿no? Hay que trabajar un poco, chicos y chicas. Claro, porque la quena tocar en sol mayor es re fácil, pero en la mayor es bastante más complicado porque hay que fabricar las notas. Sí, pero la bemol es peor. Ah, peor ¿no? todavía, pero Claro. sí, sí, Oye, Y ahora- vamos a música, Claro. ¿me parece? Sí, pues. ¿Con qué van ahora? Bueno, yo creo que vamos a tocar un temita con el saxo soprano y vamos a improvisar un tema que es más cercano a la música jazz que a la música folclórica latinoamericana. ¿Tiene algo Dejando que en claro que nosotros somos gente mucho de la fusión, ¿ah? En realidad, porque las influencias musicales nos llevan a eso. El hecho de que tú te hayas formado como quenista, pero primero como violinista clásico, luego quenista y luego saxofonista de jazz. Bueno, la cantidad, lo que yo escuché, lo último que me mostraste, donde hay corales, hay un montón de cosas así como muy impresionantes, que son muchos lenguajes reunidos. En el fondo esos lenguajes conforman una fusión musical, que es prácticamente lo que está, digamos, a mí me hace sentido, digamos, como una música del presente y del futuro también, ¿no es cierto? Porque eso es la comunión de muchas culturas funcionando al mismo tiempo, ¿te fijas? Está totalmente bien dicho. No, es Sí. verdad, sí. Bueno, los dejo, me voy a mi cámara. Volvemos enseguida. Bueno, este tema lo he tocado muchas veces, tiene versiones en guitarra solo, doble guitarra y bajo, grupo. Se llama Mareas este tema, y es el tema perdido, que decíamos delante, porque teníamos la impresión de haberlo grabado en París juntos, pero en realidad no lo habíamos grabado nada. Entonces, recién hoy día estamos como recordándonos cómo es. Yo voy a partir con la guitarra como era, y entonces ahí a medida que vaya desarrollándose la cosa se va a transformar en una improvisación total.
Muchas gracias, mi querido amigo. Qué maravilla, qué lujo estar acá. Agradecido de la oportunidad, agradecido de Robinson Delgado de Crea Rock, siempre la disposición, el profesionalismo de este lugar maravilloso. Siempre agradecido de eso, agradecido de Yves y por supuesto siempre mi amigo Patricio Castillo, con quien siempre lo pasamos tan bien haciendo cosas, ¿no, Pato? Sí, lo pasamos bien. Bueno, el propósito que tiene este espacio, en gran medida, aparte de tener la hermosa oportunidad de escucharlos tocar, es escucharlos también hablar en su lenguaje. Y yo ahí les anticipaba previamente que quería preguntarles qué fue en sus búsquedas musicales que los hizo reconocerse y entablar una amistad que va más allá de lo humano también, también está marcada por este lenguaje. Entonces, por ahí algo me decían ustedes que en su caminar habían coincidencias, ¿no es cierto?, que motivaron también esta forma de mirarse que tienen, ¿no?, esta forma de dialogar también a través de la música. Sí. ¿Quieres decir algo a propósito de eso tú? Sí, bueno, es una cosa, ¿no? Yo estaba en Europa, y en Europa en los años cuando era chico, yo nací en 55, hablo ahora de un poco antes 68 y todo ese movimiento de liberación, ¿no? Y estábamos los jóvenes en búsqueda de un otro mundo, bueno, ideológico, de esperanza, en política, en todo eso, pero también en lo cultural. Entonces llegaban músicas, porque yo empecé le dije, con la música clásica que me encanta, y el violín era de verdad una cosa fantástica, pero es verdad que ese mundo institucional a la época nosotros como que lo rechazamos y no lo queríamos. Y venía, bueno, la música de los Estados Unidos, muy potente, pero venían otras cosas que nacían en Europa también, la música popular, que la gente se estaba diciendo, pero existe eso, vamos a hacer nuestra música partiendo de eso. Y luego, un día, bueno, yo estaba un poco en esas búsquedas, ¿no? Yo tocaba otras músicas, tocaba un poco el blues, tocaba un poco la música que, bueno, se dice, digo, de los Alpes, pero digamos música popular de donde yo vivía. Y de golpe yo fui a un concierto por casualidad, tenía 12, 13 años, y estaba un grupo boliviano, los Jairas, que es un grupo que hizo un trabajo muy, muy bello. Sí. Y yo me quedé, pero como, eso sí que me encanta. Me encantó porque tenía ese lado popular, pero no ese lado popular que en Suiza, por ejemplo, la música popular fue confiscada por la reacción. Estaba una cosa que olía mucho a una cosa antigua, ¿no? Y entonces esa búsqueda, conociendo la quena, me puse totalmente en eso. Y luego, como que no era mi mundo tampoco con los años, ¿no? Era mi mundo, lo compartía, pero no era mi mundo. Y entonces la música improvisada para mí, de tocar quena, pero también saxofones, flautas, de escribir, de componer, como me abría todo eso. Y ya es un poco lo que tú dices, sí, que tú decías antes. Descubrí todo eso. Y creo que cuando yo llegué a París y que nos encontrábamos, ahí yo estaba en esa búsqueda y eso fue un punto de encuentro, ¿no? De la riqueza de esa música popular de los Andes, pero también mezclado con mis raíces. Y también otras músicas, ¿no? La salsa, muchas otras cosas, y el jazz, para mí. Claro, eso es exactamente lo que yo pensaba que te podía haber pasado. Lo que me pasó a mí y por qué me interesaba este personaje que llegó así como intempestivamente a una orquesta de salsa en la que yo estaba tocando, porque yo también estaba en un proceso de cambio en ese momento. Yo estaba como deshaciéndome un poco de la nueva canción chilena y entrando en otros dominios musicales de América Latina que no había tenido la oportunidad de explotar, ni de explorar siquiera.
Yo había estado en Cuba antes, ¿no? Había vivido en Cuba durante algunos meses de mi vida y ahí había escuchado a grandes músicos cubanos que finalmente eran la orquesta Iraquere, ¿no? Chucho Valdés, Arturo Sandoval, toda esa gente, el Paco de Rivera, en fin, y otros. Aparte de lo que se conoce acá de la Nueva Trova y todo eso, ¿no? Que era muy incipiente en esa época todavía. Pero la cosa es que cuando yo empecé a salir de esta historia en París, ¿no es cierto? Y me metí a tocar en Salsa y Control y hacer otras experiencias musicales, para mí de pronto apareciste tú y lo que me interesó sobre todo fue la sensibilidad que tú tenías para tocar. Esa sensibilidad no solamente se transmitía en entender el lenguaje de la salsa, ¿no es cierto? Sino que además el hecho de que tú vinieras también, y que para mí fue una gran sorpresa cuando me enteré que tocabas la quena. Sí, me recuerdo, sí. Eso, y bueno, y entonces ya yo en esa época todavía seguía tocando con los Parra, eso duró hasta el año 85. Y entonces teníamos una temporada en el Bobino, que era un teatro antiguo, precioso, de la Belle Époque, maravilloso teatro. El teatro, ¿no? Donde Georges Brassens estaba siempre. Sí, claro. Sí. En la Rue de la Gaîté, en París, ¿no es cierto? Sí, muy bello. Bellísimo teatro que desgraciadamente lo demolieron para hacer un edificio moderno ahí y meter el teatro en un subterráneo. No sé si... Sí, lo vi. Sí, es realmente lamentable porque ese era un escenario histórico, precioso. Patrimonio. Digamos. Patrimonial, total. Y sonaba bien, la gente de los técnicos, todo el mundo muy súper cool, todo el mundo. Era un maravilloso teatro. Y ahí tuvimos una temporada larga con los Parra, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pero fueron varios días, fueron como una semana o 15 días. Sí, por lo menos, sí. Y entonces, claro, a mí se me ocurrió que para reforzar el grupo, para este concierto necesitábamos más músicos, y entonces sugerí que viniera, en realidad tuve una conversación bastante complicada con los Parra para que lo aceptaran dentro del grupo a tocar, porque no querían hacer eso, les daba miedo, qué sé yo. No sé si hubo otro músico más, pero tú sí estuviste en el... Está el Matías Pizarro. Matías Pizarro, sí. Claro, el pianista. Sí. Y Christian quizás... Jantet. ¿Ah? Christian Jantet. Quizás. Contrabajista. Sí, pues, claro. Claro, era un cuarteto y te agregamos a ti en la quena, eso fue. Exacto, ahí me recuerdo. Muy bueno, muy buen grupo era. Sí, muy buen grupo. Sonaba muy bien eso. No, y para mí, para decirlo, yo hace mucho, en 73, tenía que venir a Chile y yo llegué hasta Lima, en Perú, y claro, era agosto 73 y no vine porque tuvo el golpe. Entonces me quedé a Lima a tocar y de este momento nunca más había... Bueno, he estado en eso, de encontrar esa gente que tú y los Parra y todo ese ambiente sobre la nueva canción chilena me gustó mucho. Además que muchos años después encontré mi compañera con quien estoy desde mucho, que se llama Michelle Milner, que es una chilena que hace teatro en Ginebra, en Suiza. Y a ella también le gusta mucho toda esa música, Violeta Parra, bueno, todo. Entonces, como para mí fue como una cosa que siempre con Chile, gracias a ti, al Sergio, y después de encontrar los otros, ¿no? Sí. Me gustó mucho y sí, es fantástico eso, como una rueda. Es una rueda, sí. Pero sobre todo esta historia de hacer esta música y no otra es una cosa curiosa, rara. O sea, yo me he encontrado haciendo de todo en el mundo musical. Incluso he sido durante 14 años mariachi. ¿Así con quién? ¿Con un grupo ahí? Claro, con Panchito, que tocaba la trompeta. Panchito era polonés, era polaco, claro. Sí, pero era un polaco muy cómico, porque el tipo era totalmente mariachi. O sea, él vivía el rol y comprometido con... la única música que toca es esa, ¿entiendes? Entonces,
Y entonces me decía, compadre, porque el tipo era rubio, ¿no? Y con bigotes rubios y toda esa cuestión. Y quería parecerse a Jorge Negrete, weón. Entonces me decía, oiga, compadre, porque me hablaba así como mexicano, ¿no? Pero era polaco el weón. Me decía, compadre, ¿qué le parece si me tiño el pelo y los bigotes negros? ¿Tú crees que me parecería a Jorge Negrete? Puta, pero por supuesto, Panchito, weón, tenéis que hacerlo, weón, de una. Entonces, ¿en serio, compadre? Claro. Entonces, lo voy a hacer. Y parte, al día siguiente, bueno, llega al restaurante, porque tocábamos en un restaurante mexicano en esa época, ¿no? Y llega ahí y llega con el bigote negro y con el pelo negro, el weón. Entonces, bueno, yo lo que iba mirando así me decía, y compadre, ¿cómo está igualito a Jorge Negrete, weón? Eso es París también, ¿no? Eso es París, pues. Buenísimo. Eso en París mucho tiempo después. Pero digamos que eso todavía está bien. Es música mexicana. Y entre paréntesis me sirvió muchísimo. Me sirvió muchísimo y además eso me conectó con mi propia preadolescencia, con mi infancia. La ranchera y todo Todas eso. esas, las rancheras y todos esos cantores, ¿no? De toda esa música, ¿no? La música mexicana, todas las canciones de la Revolución Mexicana que eran preciosas, buenísimas, además, unos textos excelentes y todo. Y una rítmica que yo nunca había practicado. Así que esos 14 años me sirvieron de aprendizaje mucho, muchísimo. Y de respeto por esa música. Tanto respeto como cualquier música que tenga que ver con la realidad cultural de los pueblos, ¿no es Con la cierto? identidad. Claro, eso es la base, como la base. Hay sabios, eso se aprende también que la música sabia, culta, está en todas partes. Y Exactamente. eso es tan bello. Sí, Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. sí. Maravilloso. Yo creo que deberíamos ir terminando esta entrevista. ¿Qué piensas tú? Sí, claro, me gustaría sí despedirnos con algo de música. Claro, si les mira, parece yo bien. creo que lo que sugiero es que vamos a tocar un tema con el quenacho para que se escuche Sí. también este otro instrumento. Sí, con mucho gusto. Y también sobre la base de un tema que compuse hace poco tiempo atrás y que está en un disco que se llama Marea, para quien quiera comprar ese disco. Bueno, este tema se llama Barrio Latino precisamente porque nosotros tuvimos mucho que ver con eso. Aprovecho de anunciar la película que va a salir, una película documental sobre la escala. Sí, lo vi, sí. Claro, La Escal, que bueno, cuenta tú lo que era. Bueno, no, la Scala era una boîte de música latinoamericana que se abrió en los años 60, tal vez antes, ¿no es cierto?, en el barrio latino, y donde tocó todo el mundo, pues, entre ellos la Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, Daniel Biglietti, Paco Ibáñez, o sea, gente con un nombre importante dentro de la canción mundial. Y yo tuve también la suerte y el privilegio de tocar en ese boliche, aunque de pronto era bien complicado porque había cola para tocar ahí. Eran tantos los músicos latinoamericanos que querían tocar ahí. Y tocaron muy buenos grupos, ¿no?, en ese local. Y esa película se va a estrenar aquí en Chile dentro de poco tiempo. Me parece que la presentación de la película será en el Nescafé de las Artes, al cual estoy invitado a tocar, precisamente porque yo toqué en la Scala y hago parte de los personajes que figuran en la película. Buenísimo. Eso es. Entonces este tema que vamos a tocar es la base armónica del barrio latino, que tú vas a generar la melodía, porque la melodía que yo escribí está grabada en el disco y tú todavía no la has escuchado. Eso. Bien, los Bueno, dejo aquí entonces, los vengo listo, a despedir enseguida. Ok.
Súper. Qué bonito. Qué rico. Oye, muchas gracias, Patricio. No, ha sido un gran placer, Muchas de gracias, verdad. sí, por estar acá. Un gran placer y Sí, bueno, muchas gracias. sí, gracias para esa Por haber oportunidad. Sí, provocado esta historia. Sí, ¿verdad? bueno, para eso estamos. Po. Sí, no, fantástico, fantástico. Improvisado, y bastante improvisado todo, porque fue a propósito de esta reunión, así que muy agradecidos Claro. también, para Robinson también, Sí, improvisando. pues, gracias sacando Robinson, tu adelante. material maravilloso. gracias. Sí. Oye, ¿sabes una cosa? La verdad es que el tiempo es la cosa que nos faltó para trabajar esto, porque normalmente es todo improvisado porque tú te tienes que ir ahora, recién Sí, dentro de... me voy en 3 días a Bolivia también a ver unos viejos amigos Y hacer lo mismo. amigas. Y Claro. hacer lo mismo, Claro. encuentros, música. Claro. Sí. Perfecto, bueno, yo les quiero agradecer por estar acá, me quiero despedir, los quiero sí hacer una invitación a ustedes dos, porque entiendo que no fue todo absolutamente improvisado, los quiero invitar a improvisar, ¿se animan? Solo a improvisar, sí, tocar partir de cualquier cero, cosa. Sí, de cero vamos, en adelante, y con de esto cero. nos despedimos desde Crea Rock, dándonos este tremendo lujo, vamos. tener a estos dos tremendos músicos aquí. Así que ya nos despedimos, gracias Crea Rock, gracias Robinson, gracias a toda la gente, Patricio, Yves. Por mi parte me despido, nos quedamos acá con estos dos tremendos. Me ves la cámara, chao.
Precioso, precioso. Precioso, hermano, qué placer. Exquisito. Es que así se puede tocar. Oye, tremendo lujo. Muchas gracias, sí. Encantado.